Hola amigos, qué bueno poder estar compartiendo con ustedes un momento más con las parábolas del Señor. Y hoy tenemos un encuentro espectacular porque hoy el Señor a través de sus parábolas, nos va a llamar y a invitar a celebrar. Nos va a llamar a ser parte del banquete, de la fiesta. Y nos va a decir que nos animemos a celebrar, que nos animemos a estar preparados para poder compartir con Él esa comida que desde siempre Dios prometió darle a los hijos. Dios prometió darle a todos aquellos que quieren asociarse con la alegría del encuentro. Así que bueno, vamos a ver hoy el Evangelio según San Lucas. Hasta ahora no habíamos visto a Lucas, vimos a Mateo y vimos a Marcos. Hoy vamos a ver el Evangelio según San Lucas en el capítulo 14. Y ustedes recordarán que yo les vengo contando que las parábolas están dentro de un contexto. Y el Señor aprovecha justamente un banquete en el que es invitado a la casa de un fariseo, y Lucas lo narra en el capítulo 14, todo completo, y ve, estando en la casa de ese fariseo, todo lo que va ocurriendo. Y él, a lo que va ocurriendo, lo va ilustrando con parábolas que invitan a los que lo están escuchando a vivir de una manera distinta esta celebración, a vivir de una manera distinta, por empezar, con los invitados, y segundo, con el gozo en el corazón. Mateo también tiene una parábola semejante en el capítulo 22, al inicio del capítulo, solamente que en lugar de la parábola que utiliza Lucas como una invitación a un banquete, Mateo ubica a un rey que invita a las bodas, a las nupcias de su hijo, y que invita a todo el mundo. Pero es más o menos la misma temática. Les hago esta aclaración porque antes de terminar vamos a ir un minutito a la parábola de Mateo para ver el agregado que le pone Mateo a este llamado al banquete. Fíjense, el tema del banquete, yo les contaba que no es ajeno a la cultura judía. El banquete para un judío no es simplemente una celebración social. El judío era muy reacio a invitar a cualquiera. Cuando había una fiesta, una celebración, ellos se cuidaban muy bien de a quienes invitaban a participar en esa celebración. La persona tenía que estar en regla con la ley, tenía que estar puro, no podía ser sospechoso de ninguna actividad que fuera en contra de la ley de Moisés y que su sola presencia en su casa convirtiera impuro a todos los que tuvieran contacto con ellos. Entonces no era un banquete en donde todos eran bienvenidos, no, eran solo bienvenidos los que ellos consideraban que estaban en buena situación con respecto a la fe, con respecto a la ley. Entonces, justamente Jesús se va dando cuenta de cuál es el sentir de este fariseo, ¿no? Además de estar constantemente vigilándolo, lo invitó para que goce, para que disfrute, y al final se la pasa vigilando a ver qué hace, qué no hace, para tener un motivo de crítica o un motivo de acusarlo por una acción que fuera contraria a la ley de Moisés. Cuando un judío te invitaba a su casa, significaba que vos ya pasabas a ser parte importante en su vida. Pero cuando un judío te sentaba en su mesa, ya significaba algo mucho más grande. Significaba que su vida quería ser con la tuya una suerte de comunión. No quería quedar como dos personas separadas, sino ya al sentarte te decía, yo quiero que seas parte de mi vida, como vos ya a partir de ahora vas a ser parte de la mía. En este entorno es que Jesús empieza a predicar una nueva mirada del banquete de Dios. Fíjense además algo bien interesante,
que lo hace un poco a propósito esto de los consejos que le dan a los que está escuchando con respecto a quiénes invitar. Por ejemplo, dice, no vayan a invitar a ustedes a todos aquellos que pueden retribuirles invitándolos a su casa. Inviten más bien a aquellos que ustedes saben fehacientemente que no tienen ninguna posibilidad de devolverles este favor, para que realmente sean bien vistos ante los ojos de Dios. Inviten, por ejemplo, ¿no? Inviten a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, para que realmente ellos, que estaban como prohibidos, que estaban excluidos de la celebración, porque si eran mancos, si eran cojos, si eran ciegos, si tenían algún tema, eran sospechosos de que algo habían hecho, por lo cual estaban padeciendo ese mal en su vida. Fíjense, por ejemplo, uno de los escritos del siglo I, de los tiempos de Cristo, que es propio del judaísmo, de uno de los grupos que eran bien numerosos en esa época, que se oponían a todo el sistema religioso de Jerusalén, que era el grupo de los esenios. Fíjense lo que aparece dentro de un escrito que recopila acá la hermana Alexandra. Apártate de los gentiles, no comas con ellos, pues sus acciones son impuras y todos sus caminos inmundicia y abominación. Todo el que esté contaminado en su carne, paralizado en sus pies o en sus manos, cojo, ciego, sordo, mudo o contaminado en su carne con una mancha visible a los ojos, no podrá ocupar su puesto en medio de la congregación. O sea, Jesús cuando les dice, traten de invitar a estos porque son los que sabemos que no van a poder retribuirles, hace mención implícita, aunque no de manera concreta, a esto que era el proceder del judío de esa época, mucho más del judío que era ortodoxo, de aquel que hacía gala de ser un seguidor fiel de la Torá y de la enseñanza que habían recibido a través de Moisés. Entonces, en ese marco es en el que el Señor va a contar esta parábola que nosotros podemos llamarla parábola del llamado, parábola de la invitación, porque es realmente lo que es. Y dice así, la van a encontrar en el Evangelio según San Lucas capítulo 14, pero la parábola que vamos a ver comienza en el versículo 15. Uno de los invitados que estaban con él compartiendo esta cena en casa del fariseo, al oírlo le dijo, dichoso el que se siente al banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le contestó, un hombre daba un gran banquete al que invitó a muchos. Hacia la hora del banquete envió a su sirviente a decir a los invitados, vengan, ya todo está preparado. Pero todos, uno tras otros, se fueron disculpando. El primero dijo, he comprado un terreno y tengo que ir a examinarlo. Te ruego que me disculpes. El segundo dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me disculpes. El tercero le dijo, me acabo de casar y no puedo ir. El sirviente volvió entonces a informar al dueño de la casa. Este, irritado, le dijo al sirviente, sal rápido a las plazas y calles de la ciudad y trae aquí a pobres, mancos, ciegos y cojos. Regresó el sirviente y le dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenabas y todavía sobra lugar. El Señor le dijo entonces al sirviente, ve a los caminos y veredas y oblígalos a entrar hasta que se llene la casa, porque les digo que ninguno de aquellos invitados probará mi banquete. ¿Y de qué hablaba el Señor? Fíjense qué hermosa la parábola
cómo la comienza el evangelista Lucas con una bienaventuranza. Dichoso, ¿no? Podríamos decir, alegre el que se siente al banquete del reino de Dios. Alegre. Y eso es lo primero que quiere indicar el Señor con esta parábola. El celebrar, la alegría. El banquete de Dios que nos convoca es un momento de gozo, es un momento de alegría, es un momento donde no pueden prevalecer otros sentimientos más que ese gozo profundo de sentirnos invitados a un banquete en donde Dios me está diciendo: quiero ser parte de tu vida y quiero que vos seas parte de la mía. Sí, fíjense qué es lo que pasa a lo largo de toda la historia de la salvación. Es un Dios que se preocupa por dar banquetes constantemente a los que ama. Se preocupó en el paraíso de que no le faltara nada de comer. Le puso todo a su disposición. Después, cuando seguimos avanzando, vemos en el Éxodo, en el capítulo 16, cómo les hace el banquete del maná para que no mueran de hambre en el desierto, una vez que los había librado de la esclavitud. Y vemos, por ejemplo, el profeta Isaías, cómo nos habla en el capítulo 61, en el versículo 10, ¿no? Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido con traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como un novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas para entrar a celebrar el gozo de estar en presencia de Él. Vemos que es un Dios que constantemente nos invita a un banquete, y a nosotros, a los católicos, el día que instituyó el sacramento de la Eucaristía, nos regala ese banquete extraordinario de la última cena, empezando y con esas palabras que encontramos en el capítulo 22 también del evangelista Lucas: cómo me muero de ganas de comer esta cena con ustedes. Mi alma se llena de gozo de poder realmente sentir que voy a compartir este momento con ustedes. Y qué cosa, ¿no? Porque de este banquete nos invita a todos y a cada uno de nosotros. Ese es justamente el llamado de cada misa, y que a lo mejor, fíjense, cuando queremos poner esta parábola en contexto de nuestra vida, decimos: uy, estoy cansado, no tengo ganas, hoy la verdad que tengo ganas de ir a jugar un partido de fútbol, o de mirar la televisión, o de pasar un rato con los amigos, o de simplemente no hacer nada. Pero seguimos rechazando esta invitación que nos hace el Señor a asociarnos a su banquete, a ese banquete que nos quiere nutrir del verdadero alimento. Pero sigamos un poco con la parábola, ¿no? Porque esta parábola tiene tanto para poder analizar y ver. Fíjense que no se centra tanto en la exclusión, porque es lo último que dice: les aseguro que ninguno de aquellos invitados va a poder venir a gozar de este banquete, como en la inclusión. ¿Se acuerdan lo que yo les contaba? Era una época donde no podían ni los ciegos, ni los cojos, ni los leprosos, ni los paralíticos gozar de un encuentro comunitario. Eran mal vistos, eran rechazados. Acá el Señor, en esta parábola, pone que en el banquete de Dios no van a ser rechazados. Hay lugar para todo. En una palabra, es un llamado a la inclusión. Hay lugar para todo aquel que quiera venir. Me acuerdo yo en esa exhortación apostólica de Evangelii Gaudium, en donde el Papa Francisco dice: a ver, este gozo del Evangelio es para todos. Nadie se puede quedar afuera de este gozo. Es algo que está dado para todo aquel que tenga ganas de recibirlo. Y aquí es donde el Señor comienza a poner la huella de ese momento de inclusión. El banquete del Señor es para todos aquellos que antes habían sido
excluidos y ahora están llamados a la celebración. El reino es fiesta, el reino es fiesta, el reino es alegría, el reino es una invitación seria, una invitación seria hecha con una seriedad tal que requiere de nosotros una respuesta, requiere de nosotros una determinación, requiere de nosotros un sí. Yo recordaba los pretextos que encontramos en las Sagradas Escrituras y uno que es muy famoso en los pretextos es Moisés. Por ejemplo, cuando el Señor se acerca en la zarza ardiente y Él se aproxima para ver de qué se trataba y le empieza a hablar, el Señor Dios se presenta como el Dios que ve la opresión del pueblo, que escucha sus lamentos, que se interiorizó de los sentimientos de dolor que ese pueblo está teniendo en esa esclavitud y que ha bajado para ayudarlos a salir de ese estado. Pero claro, el quinto verbo va a ser: ahora, Moisés, te elijo a vos para que vayas y lo hagas. ¿Y qué hace Moisés? Empieza a enumerar una serie de excusas. ¡Ay, Señor, yo no sé! ¿Te parece que yo podré? Pero si yo no sé hablar, apenas si puedo hablar. ¿Pero de parte de quién voy a decirles que voy? Y si no me creen, y Señor, decime la verdad, ¿de qué les voy a hablar? Y el Señor, con ese amor inmenso que tenía por este servidor, las excusas de Moisés las va transformando en posibilidades. Ay, Moisés, no estás solo, yo estoy contigo. Te doy este signo para que los convenzas de que yo estoy con vos. No es una varita mágica, es una vara que solo funciona cuando yo quiero darles a entender que soy yo el que voy a tener a cargo esta misión de liberación. En el no sé hablar, no te preocupes, yo voy a poner las palabras en tu boca. Y lo último que le dice Moisés, pienso yo, hablando con Dios, digo, mirándolo, no mirando la zarza, ay, Señor, mejor manda otro, porque yo no me animo. Y ahí dice que el Señor se enojó. Entonces le puso a Aarón, le puso su compañero. Pero fíjense cómo siempre ante la invitación de Dios de tener una acción, de tener una participación concreta en el banquete que es en la vida misma de Él y en la acción, porque ojo, yo comparto el banquete para nutrirme y para poder salir a que otros se nutran. Y siempre existe en nuestro corazón algún pero. Sería bueno que te pongas a pensar en esta parábola leyéndola desde el corazón, ¿cuál es tu pero? Acordate que mira, el Evangelio, las parábolas son para que podamos registrarnos desde el corazón, para poder realmente prepararnos para recibir a este reino, para recibir a este Dios que quiere lo mejor, que lo quiere todo de nosotros para el bien de los demás. Entonces pensá, ¿cuál es tu pero permanente? Cuando aparece el Señor desafiándote e invitándote a que seas parte de esta subida, ¿cuál es el primer pero que aparece en tu corazón, en tu pensamiento? ¿Se acuerdan que todos tuvieron uno? Todos estos amigos, todos en los que felizmente después se dejaron envolver por la presencia y a través del Espíritu Santo pudieron desbordar de alegría, ¿no? Como instrumentos fieles del Señor, también tuvieron un pero. O sea, la vida de la santidad no se trata de no tener peros, se trata de reconocerlos, se trata de darnos cuenta para poder realmente ir trabajándolo, de no quedarnos en la excusa, de no perdernos la fiesta, porque hay veces que los católicos parece que no nos enteramos de que a lo que estamos llamados es a una fiesta, a un gozo, a una celebración que está preparada porque ya está preparada para que la gocemos, ya está a nuestra disposición. Solo se nos pide una cosa, que vayamos, que acudamos,
que nos acerquemos. Yo les dije que Mateo tiene esta diferencia al finalizar la parábola, que es una parábola en el marco de una nupcia, en el marco de una boda, ¿no? Esta relación nupcial que este Dios de Israel va a mostrar a lo largo de la historia de la salvación, que es la relación que quiere tener con su pueblo. No quiere una relación de dos personas separadas, unidas por una idea. No, la relación esponsal tiene una característica. ¿Recuerdan? Que la mujer abandona la casa de la madre y del padre para unirse a su esposo, y los dos ya no ser dos, sino ser una sola carne. Esa es la relación que Dios quiere tener con su pueblo Israel y con cada una de nosotros. Con cada uno quiere tener una relación de intimidad, ser uno en cada uno de nuestra vida, con cada una de nuestras situaciones, con cada uno de nuestros miedos, con cada uno de nuestros sueños, cada una de nuestras esperanzas. Entonces, la boda es el marco que elige Mateo como buen judío, porque entiende lo que el pueblo de Israel entendía, a lo que invitaba el Señor, ¿no? A esta relación de ser uno con Él. Entonces, el banquete va a ser en el marco de la boda. Pero hay algo que llama la atención, porque dice que cuando el rey entró a ver a los invitados, que en este caso eran los mismos que en el Evangelio según San Lucas, eran los que habían sido encontrados en las cruces de los caminos, ¿no? Todo el mundo está invitado a participar de este gozo del Señor. Sin embargo, cuando entra para ver a los invitados, observó a uno que no llevaba traje apropiado, que no llevaba ese traje que nos hablaba recién Isaías para ir a ese banquete, ¿no? Que es engalanada como un novio, que se pone la corona, o una novia que se adorna con sus joyas, ¿no? Con un vestido, con un traje de gala, me ha envuelto en un manto de triunfo. Entonces, ¿qué pasó? Dice, amigo, ¿cómo has entrado sin el traje apropiado? Él enmudeció. Entonces el rey mandó a los guardias, átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Saben por qué Mateo agregó esta parábola a la otra parábola? Porque había en la comunidad a la que él le transmitía la buena noticia de Jesucristo, esta idea de que podían ser convidados al banquete, pero que se podía ir de cualquier forma, que todos eran llamados, pero que no tenían que poner nada de sí para poder gozar de esa alegría del encuentro. Y Mateo pone eso, de cualquier forma no. Tenemos que saber y tenemos que estar revestidos de Cristo. Tenemos que dejarnos revestir por Dios. Tenemos que dejar revestirnos por su gracia, por esa gracia de sabernos con el traje nupcial, preparados para una unión absoluta y total con este Dios que ya no quiere que vivamos separados, sino que quiere ser uno solo con cada uno de nosotros. Entonces pensemos, ¿qué es ese traje en mi vida? ¿Qué es lo que me impide, de alguna manera, a estar revestida? Como decía San Pablo, que nos tenemos que revestir de Cristo, a estar revestidos de Cristo, a estar revestidos con la presencia de ese Señor en nuestro corazón. Yo creo que esta parábola nos lleva a pensar y a repensar en varios puntos. Primero, que estamos invitados al gozo, que estamos invitados a la celebración. Estamos invitados, acuérdense, ¿no? Siempre hay una algarabía en los textos que hablan del encuentro de los últimos tiempos, ¿no? En el Apocalipsis, esas bodas del Cordero, ese banquete también nos cuenta Isaías, que se va a servir en esa nueva Jerusalén.
con algarabía. ¿Qué le vamos a contestar? ¿Qué pretextos a lo mejor están surgiendo en el corazón y que a nosotros nos da la posibilidad de registrarlos hoy y de decirle, ¿sabes qué? No los voy a usar, Señor. Voy a decir, aquí estoy. Siempre pongo a María como ejemplo, ¿no? Porque la gran invitada a este gran banquete fue ella, que se supo sumar y que pudo decir que sí, sin dudarlo, un minuto. Bueno, acuérdense que para nosotros es una alegría que se asocien al banquete de estos encuentros que hacemos con la parábola, escribiéndonos a apostolesdecristo@ewtn.com. Para mí es una alegría inmensa haber podido hacer este encuentro con las parábolas, ¿no? Y en medio y rodeada de estos amigos que fueron los primeros que los recibieron y a través de los cuales los recibimos nosotros. Así que escríbanos para poder mejorar, para poder preparar aquellos temas que a ustedes les puede interesar y que podemos convertirlos también en los próximos encuentros aquí en EWTN, que siempre tratamos de estar al servicio, siempre tratamos de estar al servicio con gozo, porque fuimos llamados al banquete del Señor. Bueno, seguimos viéndonos en la próxima entrega de las parábolas. Chao.